4 de la tarde con 6 minutos, te saludo con mucho gusto. Esta tarde nublada en la zona metropolitana de Guadalajara, 24 de junio, gracias por estar en sintonía del 1040, somos el sexto sentido de la radio y también, bueno, pues a través de radiomujer.com.mx nos puedes escuchar y nos puedes ver. Y puedes estar participando en la sala de chat, en la sala de Platicando en Familia, ahí vamos a estar en comunicación. Gracias a todas las personas que hacen posible que esta tarde, bueno, pues esté llegando el programa hasta donde tú te encuentres. También mandamos saludos a las personas que nos escuchan en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Muchísimas gracias por escucharnos y los invitamos a que se queden esta tarde porque, bueno, pues hablaremos de temas legales sobre el estado de interdicción. Y si tú te estás preguntando de qué trata esto, bueno, pues en unos minutos ya está aquí con nosotros nuestro especialista y estaremos platicando sobre este tema. Mientras tanto, gracias a Arturo Cervantes, está en controles, Don Ají Castro en las líneas de teléfono, Chuy Preciado en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz y le mandamos un saludo a Alicia Hernández, que bueno, pues el día de mañana ya estará aquí con nosotros. Mientras tanto, agradezco aquí en cabina al abogado familiar Alfonso de León Mijes, que mes con mes, bueno, pues viene aquí a platicando para hablarnos de temas muy interesantes en la cuestión de derecho familiar. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, Rosy, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente compartiendo contigo los micrófonos. Y envío un saludo para Alicia. Sí, Alicia, le mandamos un saludo. Sí. Y bueno, pues estábamos platicando antes de que iniciara el programa sobre este tema, que no es otra cosa, bueno, que trata sobre aquellas personas que tienen por alguna enfermedad, alguna discapacidad. Ahorita vamos a hablar específicamente de los motivos. No pueden hacer algún trámite legal, ¿no? Y es cuando, bueno, pues se hace esta declaratoria judicial que es estado de interdicción. Sí, es correcto. Platíquenos, licenciado. Pues básicamente no existe una definición dentro de la ley que defina qué es el estado de interdicción. Sin embargo, diversos doctrinistas han podido aterrizar la idea de que se define como una declaración de incapacidad por una perturbación mental existente en una persona adulta, la cual debe de ser declarada mediante una resolución judicial emitida por un tribunal familiar. Uh-huh. Entonces, esta declaratoria se hace dentro del marco de la actuación jurisdiccional. No estamos hablando de un juicio, de un procedimiento en donde exista contraparte. Simplemente, por así requerirlo la ley, es necesario que se haga una declaratoria judicial por parte de un juez de lo familiar para que declare que esa persona temporalmente no está en condiciones óptimas para poder desempeñar o poder desarrollar las actividades que normalmente venía haciendo. Ahora, porque también estas personas muchas veces se manejan a través de algún tutor, ¿no? Sí, precisamente esa es la finalidad que tiene este trámite de declaratoria de estado de interdicción. Hay personas que tienen que tomar decisiones, celebrar contratos, renovar acciones, manejan un capital importante, y para que no se vea un menoscabo en ese patrimonio, muchas veces los hijos, la familia, los abuelos de una persona adulta, derivado de algún accidente, alguna enfermedad mental, o bien por hábitos de consumo, de embriaguez o de algún psicotrópico que estén consumiendo, hacen que no sean muy conscientes de la realidad que están atravesando. Es cuando la familia, previa asesoría legal, deciden iniciar el trámite de la declaratoria de estado de interdicción, precisamente para salvaguardar el patrimonio y ayudarle mediante la declaratoria de ese estado a que se le nombre un tutor. El tutor va a ser la persona que va a tomar esas decisiones en representación de la persona que está incapaz. ¿Sí? Que eso sería, bueno, de manera temporal, ¿no? Cuando la persona está pasando por alguna enfermedad sí, que no es crónica, que no requiere que todo el tiempo, todo el resto de su vida esté con este padecimiento. Sí.
y después se puede realizar el cambio. Cuando la persona recupera ese estado de incapacidad y que dio motivo a la tramitación de esa declaratoria judicial, es cuando los familiares o el propio incapaz ocurre ante la autoridad y refiere pues que ya no es necesario la intervención de ningún tutor, puesto que él ya se encuentra en su cabal juicio, que ya no está consumiendo ninguna bebida, psicotrópico, demás, y que ya él puede ser apto para poder tomar decisiones, ser sujeto de derechos y obligaciones, porque básicamente en eso consiste la capacidad, ¿no? Capacidad es esa aptitud que tenemos todos los seres humanos para ser sujetos de derechos y obligaciones. Y la capacidad evidentemente se subdivide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Sí? Entonces sí es bien importante poder aterrizar el concepto de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Entonces esta figura jurídica de la interdicción nos da esa posibilidad de poder nombrar a una persona, un tutor, en este caso, que es el nombre que la ley le otorga, para que pueda representar a la persona que se encuentra en forma temporal bajo un estado de que, pues vaya, de que no puede de momento. No puede decidir o no puede realizar algún trámite de manera legal. Vamos a la primera pausa, te invitamos a que te quedes con nosotros. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, aquí está un abogado. Si no es del tema, bueno, pues bienvenidas también sean tus preguntas y seguro te las va a resolver el licenciado Alfonso de León Mijes, abogado familiar. Y te invito a que participes porque tenemos 2 pases dobles para que el día de hoy a las 8 de la noche, bueno, pues se presenta Gloria Calzada en el Teatro Galerías con Maestría de Vida, esta conferencia, que bueno, pues si a ti te gustaría estar presente, la intención es que pases de 5 a 6 con una copia de tu identificación. Por la premura del tiempo, si no puedes en esta hora, bueno, pues ven y hasta las 8 de la noche estaremos entregando, si es que eres ganadora de este pase, a través del 31 22 11 90, 36 47 18 83, también en la sala de chat. Y en Mujeres Sexto Sentido en el Facebook y @ en Familia 1040 en Twitter para que estés participando por este par de boletos. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 19 minutos y bueno, un saludo a todas las personas que se están conectando ya en la sala de chat, a Aide, a Marta, a Noemí y sí, feliz día de San Juan, dice Aide Gómez que bueno, pues es como una tradición que el día de San Juan pues llueve y al parecer, por lo menos aquí en la zona metropolitana, quizás un poquito más tarde sí va a llover. Para que no te sorprenda la lluvia y bueno, pues salgas con tu paraguas y prevengas, ¿no? Esta situación, porque sabemos que una lluviecita, bueno, hace todo un conflicto y un caos vial, así es que toma tus precauciones y continúa escuchando, platicando en familia, esta tarde hablando sobre el estado de interdicción. Ya nos decía en la primera parte el licenciado Alfonso de León sobre lo que es esto del estado de interdicción, que es una situación en la que por algún motivo, alguna enfermedad, alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente, la persona no puede decidir legalmente alguna cuestión, bueno, algún bien, algún tipo de pensión, y que ahorita, antes de regresar a este segundo bloque, es un tema muy extenso, me decía el licenciado, que se presta, desafortunadamente, bueno, pues a malos... pues malas conductas, una práctica malas formas, encausada, sí. Sí, y que ahorita lo vamos a tocar, pero también temas muy interesantes, sobre todo aquellas personas que tienen algún familiar que tiene autismo, que tiene síndrome de Down, hasta qué punto, bueno, pues están estas personas aptas para tomar o para enfrentar alguna situación legal, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Vamos partiendo de lo que te mencioné hace un momento, Rosy, sobre la capacidad. Es bien importante definir que es la aptitud que tenemos todos los seres humanos de ser sujetos de derechos y obligaciones, en primer término. Esa capacidad
para poderla realizar se subdivide en dos aspectos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Y la capacidad de ejercicio nos da la posibilidad de que podamos ejercer esos derechos y ser sujetos de obligaciones. Y partiendo de esta definición que la ley nos dispone, nos encontramos que hay personas que sufren algún accidente automovilístico y que lamentablemente de la noche a la mañana quedan postrados en una cama y quedan en vida vegetativa, y que ellos tenían que tomar decisiones importantes, celebrar contratos, administrar patrimonio, hacerse cargo de la empresa y 1000 trabajadores que estar. Se detiene todo, se detiene, ¿no? La esposa tal vez, el padre, el hijo, los abuelos sean los que tengan que tomar la decisión difícil de decir, bueno, algo tenemos que hacer. La empresa no se puede detener, sus obligaciones no se pueden suspender tampoco. Entonces es cuando existe la necesidad de hacer esta declaratoria de estado de interdicción. Esta declaratoria evidentemente se lleva a cabo ante un juez de lo familiar y se recomienda pues que sean un abogado quien realice todo este trámite, ¿sí? Para ello se va a requerir ciertamente los dictámenes médicos de especialistas para que ellos puedan determinar que esa incapacidad que está atravesando la persona puede ser temporal o puede ser definitiva o puede ser parcial o total. Puede haber personas que sufren una incapacidad, pero al año, a los 2 años después de recibir una terapia, recuperan ese estado de salud y empiezan a tomar decisiones y empiezan a ser sujetos de esos derechos y obligaciones que fueron suspendidas, tal vez por el accidente sufrido, ¿no? Ahora, esto se puede prestar, ya lo decíamos, a malos manejos, es decir, se puede prestar también a esto de la corrupción cuando quizá la persona no tiene, sí tiene la facultad, a lo mejor atravesó algún accidente, pero sí está apta para decidir. Y entonces, bueno, es un tema delicado, licenciado, porque pues alrededor tienen que saber muy bien cómo lo van a manejar el abogado que va a estar al frente y sobre todo el que va a dictaminar que si realmente tiene esta discapacidad o si puede tomar las riendas de alguna situación legal, ¿no? Sí, es muy delicado el tema y sin embargo es importante conocer que dentro de la práctica sí se da ese desvío de información y tal vez falsean algunos familiares y alegan que tal persona no está en condiciones de administrar un patrimonio. Muchas veces suena como película de ficción de terror el que quieran declarar en estado de interdicción al papá o a la mamá, pero con el afán de quedarse con la herencia o quedarse con el patrimonio. Lamentablemente, cuando hay intereses económicos, cuando hay patrimonio, surgen este tipo de situaciones que hacen dudar tanto al juzgador como al abogado que representa un juicio o un trámite de este estado de interdicción. De ahí la importancia que las autoridades tengan a la vista esos dictámenes médicos periciales emitidos por especialistas, y no uno, sino 2 vistas que se hacen ante el juzgador, para que el juzgador se entreviste en forma directa con la persona. Si no puede ir, bueno, el juez se traslada y lleva a cabo las investigaciones, y la importancia de nombrar un tutor para que en forma interina pueda desempeñar esas obligaciones que se han visto suspendidas temporalmente por el accidente o por la enfermedad mental que está atravesando la persona. Entonces sí es bien importante tener en consideración que la autoridad que va a resolver tiene un paquete enorme al determinar y al resolver que una persona
Claro. está declarada en estado de interdicción. Sí, ¿y a quién van a designar? Porque pueden ser también unos hermanos, ¿no? Claro. Uno puede decir, yo soy el que va a ser el tutor, el que va a estar al frente, y la otra persona puede decir, no, yo quiero ser, ¿no? Y entonces ahí también está como esta discusión. Bueno, cuando hay un conflicto de intereses, Ajá. cuando los hermanos o bien el padre dice, no, aquí yo veo que hay riesgo en la toma de decisiones, o tal hermano como que deja ver cierto interés o cierto favoritismo a algunas ventas que no estaban previstas realizarse, el juez tiene que ser muy cauteloso y designar a un tutor, pero ese tutor es un tercero ajeno. Es un tercero que tiene su función que ser bien estricta y bien determinada para el manejo de los patrimonios, del dinero, de las acciones. Y obviamente su función va a ser conservarlo, no dilapidarlo. Ahora, para eso también hay otra figura jurídica que se llama el curador. El curador es el que vigila al tutor de que su desempeño sea el más óptimo. Entonces, la ley ya tiene previstas estas figuras y ya como se ha visto en ocasiones en la práctica, pues hay intereses muchas veces perversos de algunas personas familiares que quieren declarar insano mental a la hermana, y la hermana está muy cuerda, es muy lista para los negocios, pero no les conviene que ella forme parte del consejo directivo o que tome ciertas decisiones, pues porque se vienen abajo los planes y proyectos que tienen en familia, ¿no? Ahora, las personas que tienen, ya lo decíamos al inicio del bloque, síndrome de Down o Sí. el trastorno autista, ¿cómo se maneja esta situación? Bien, se tiene que analizar en forma particular esta situación. Es una condición lo que se le denomina a esta situación que presenta una persona. Quisiera enfocar en primera parte sobre aquella persona que tiene el síndrome de Down. Puede ser sujeto de adquirir derechos, puede adquirir un bien inmueble, pero siempre lo debe de hacer acompañado de un tutor o un representante. Lo voy a interrumpir para hacer la pausa y al regreso continuamos con este tema. Y también, bueno, las personas que tienen alguna situación ya por la edad, como el Alzheimer, Así también es. sí aplica para ellas. Vamos a la pausa, no sin antes recordarte rápidamente sobre estos 2 pases dobles para que asistas a la conferencia de Gloria Calzada el día de hoy a las 8 de la noche, Maestría de Vida. Si tú quieres ir, anótate al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Ya estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 35 minutos y bueno, escuchábamos en la reflexión de estos hermanos Caín y Abel y que no está tan lejos de la realidad y que bueno, hoy en día desafortunadamente, así como hay hermanos muy muy buenos y que se apoyan mucho, también se presta, como dice el abogado, sobre todo con cuestiones de dinero, para que exista este riesgo, ¿no? La ambición, el tener poder, el sentir que uno puede alcanzar estos bienes haciendo lo que sea con tal de lograrlo, bueno, pues es una situación que se da todos los días, y no nada más aquí en nuestro estado ni en nuestro país, sino también en otros lugares. Queremos que la gente de Austin, Texas, bueno, pues participe con este tema y nos platique cómo está esta situación sobre el estado de interdicción. ¿Qué sucede también? Bueno, voy a dar el teléfono de Austin, 512-215-4909. Pero ¿qué pasa, abogado, antes de retomar lo de los niños que tienen síndrome de Down? En una situación cuando, bueno, alguna persona, el papá, mamá está en otro país, estamos hablando ahorita de Austin, y por algún motivo, algún accidente, bueno, ¿cómo manejar el trámite a través de la distancia sobre la persona que está siendo la que toma las decisiones a nivel legal? Bueno, en otro programa que sostuvimos aquí,
en micrófono hablábamos de la figura de la representación, ¿sí? Que si la persona no se encuentra en el lugar de donde se va a celebrar un acto jurídico, y si encuentra en Austin, Texas, puede otorgar un poder para que lo puedan representar. El supuesto que ahorita estás manejando, de que si le sucede un accidente fuera del país, pues lo ideal sería de que se trasladara nuevamente a su lugar de origen, y dentro de su lugar de origen, que es en donde existe la riqueza, el patrimonio, sus bienes, sus dineros, en ese lugar, por razón de competencia, un juez de la localidad es quien debe de hacer la declaratoria de estado de interdicción. ¿Sí? Pero sí se presta, porque en la Unión Americana no dudo que existan también figuras jurídicas en donde se nombre a un tutor para que represente a la persona que atraviesa ese estado de incapacidad, porque repito, son derechos y obligaciones que no pueden quedar acéfalos, pero tampoco se puede declarar el sucesorio intestamentario porque la persona todavía no muere, la persona todavía no fallece. Entonces la persona está viva, sí, pero atraviesa una situación, una condición que no le permite momentáneamente ser sujeto de contraer obligaciones o de ser sujeto de derechos, ¿sí? El caso del patrimonio, no lo pueden llevar a cabo la enajenación, pues porque la persona no está en sus cabales, no está en su cabal juicio para llevar a cabo una compraventa. Yo quiero pensar en una compraventa, pero hay otra figura jurídica, la donación. No puede llevar a cabo una donación, ¿por qué? Porque su estado mental tiene efectos transitorios, y días está bien, días se siente mal, o el Alzheimer, que es una enfermedad lenta, progresiva, degenerativa, y que no hay vuelta para atrás. Entonces, esos son los casos que yo creo que revisten una sensibilidad especial, tanto para la familia como para la esposa, el cónyuge, que tienen que tomar esa decisión de decir, bueno, sabes que ya no es apto para hacerse cargo de la empresa, ya no es apto para tomar decisiones importantes, entonces vamos a hacer un trámite legal. Ya se asesoran, ya dicen, repito, no es un juicio, no hay contraparte, no hay un término para contestar una demanda, no hay que contratar cada quien su abogado, no, es simplemente una declaratoria judicial en donde un juez, en base a los elementos de convicción que le hagan llegar el promovente, en este caso puede ser la esposa, algún hijo, el hijo mayor, de decir, bueno, pues yo vengo a tramitar el estado de interdicción para que mi padre sea declarado interdicto. ¿Por qué? Porque ya su capacidad de organización, su capacidad, su habilidad para contratar se ha visto disminuida a través de los años, a través de una enfermedad degenerativa, y que puede dar como resultado que su patrimonio se vea deteriorado. Puede ser en forma inmediata o puede ser lentamente, que sus decisiones no sean las más adecuadas tal vez. Y que de esta manera, bueno, pues hace que el trámite sea más ágil, ¿no? A no ser un juicio como tal, bueno, pues agiliza todos los trámites, aunque obviamente si por ser un trámite burocrático, bueno, pues lleva sus tiempos, tiene algún tiempo, ¿no? Sí, claro, lleva sus tiempos y los requisitos. Yo te mencionaba que es necesario presentar 2 dictámenes por parte de médicos, peritos, especialistas en la materia, y que determinen que efectivamente la persona está sufriendo un desequilibrio mental, emocional, y que eso le da una limitación para la toma de decisiones importantes. Yo me voy al aspecto patrimonial porque básicamente es cuando se dan con mayor frecuencia este tipo de trámites, ¿sí? Tramitados ya sea por la esposa, por los hijos, por los abuelos, por la persona quien desea que se salvaguarden ese patrimonio y esos derechos.
Nos habíamos quedado, ahora sí regresamos con los niños que tienen síndrome de Down y que, bueno, también lo platicábamos que en otros países como en Europa, aquí sí están muy avanzados y realmente, bueno, son niños, son personas que sí tienen esta independencia y que lo han demostrado, ¿no? Que tienen la autonomía como para hacerse responsables y tomar las decisiones legales. Sin embargo, bueno, pues aquí en México es otra historia. México no estamos tan a la vanguardia en cuanto a estos derechos que puedan tener este grupo vulnerable. Las personas de la tercera edad, las personas que tienen síndrome de Down o las personas que tienen la condición de autismo, el síndrome de Asperger, también resulta ser algo bien importante porque como seres humanos ellos son sujetos de derechos y obligaciones. Lo que está mermado es su capacidad de ejercicio, cosa muy diferente. La capacidad la adquirieron desde su nacimiento. No la han perdido porque se pierde con la muerte. Entonces ellos únicamente está restringida su capacidad. No pueden resolver, no pueden decidir algunas cosas. Son brillantes. Aquella persona que tiene el Asperger, porque es muy trabajador, puede ser un científico, puede ser un experto en matemáticas, pero no sabe abrocharse sus zapatos. No puede atravesar a la tienda porque hay el riesgo de que lo vayan a atropellar. Sin embargo, si se hace la declaratoria de estado de interdicción, esta persona se le está garantizando un derecho humano, un derecho que por su propio nacimiento nadie se lo puede quitar y es susceptible de que adquiera, sí, pero con ciertas limitaciones y que el juez le nombre un tutor para que se haga responsable de lo que va a adquirir y de las decisiones que va a tomar. Vamos a la última pausa, pero nos quedamos con la pregunta, bueno, al ser generalmente papá o mamá el tutor de este chico o chica, ¿qué pasa cuando, bueno, pues falta este tutor? A los años, quién se queda al frente, se tiene que tramitar de nuevo otra declaratoria judicial. Vamos a la pausa y al regreso nos responde esta pregunta. Claro. Y bueno, algunos minutos todavía para que te lleves un par de estos boletos sobre Maestría de Vida de Gloria Calzada, que se presenta el día de hoy a las 8 de la noche. Estamos de regreso, es la parte final de Platicando en Familia, son las 4 de la tarde con 49 minutos. Gracias a Aide Gómez, a Martiux, que nos dice que es el día 24, cumpleaños de su hijo. Y bueno, pues le mandamos muchas felicitaciones. Y también, bueno, Aide, ahorita en unos minutos nos va a decir el invitado, el licenciado Alfonso de León Mijes, nos va a dar la respuesta sobre lo que tú estás preguntando. Nada más, déjame cerrar esta idea con la que nos fuimos a la pausa y que sí es bien interesante puntualizar lo que está haciendo o lo que deberían de hacer en materia legal sobre las personas que tienen alguna discapacidad. Porque, bueno, pues el temor siempre ha existido en aquellos padres de familia, sobre todo en los papás, cuando algún hijo tiene alguna enfermedad, algún trastorno, alguna discapacidad, y que, bueno, ¿qué va a ser de él cuando ellos ya no estén, ¿no? Y en diversas asociaciones, bueno, pues se encargan de enseñarlos a que traten o a que tengan las herramientas básicas para salir adelante. Pero ¿qué pasa en situaciones legales, ¿no? ¿Quién los ayuda? ¿Quién los orienta? Cuando ya no está ni mamá o papá o la persona encargada que al momento de nacer, bueno, se le designó como tutor. ¿Qué pasa aquí, licenciado? Es un tema, ese supuesto que estás comentando, lamentablemente se da en la vida diaria. Es real de que el hermano tiene síndrome de Down y siempre lo esconden o está en casa, nunca sale. ¿Qué va a pasar cuando falte mamá, cuando falte papá? Ahí la importancia de primeramente
tramitar el estado de interdicción para esta persona. Como ser humano, tiene derecho a que se le reconozca esa incapacidad de la cual él nació con ella. Pero también es cierto que los padres, dentro de ese tenor de cuidar y salvaguardar ese desarrollo sano que debe de tener como ser humano, condicionar a la persona que lo cuide mediante una disposición testamentaria. De decir, yo dejo en mi testamento que la hermana mayor va a cuidar a su hermano, pero va a procurar ella junto con el tutor que tenga una vida digna, que coma, tal vez que no estudie porque su condición no se lo va a permitir, pero sí que juegue, que ría, que como ser humano tenga no lo básico, lo elemental, pero garantizado mediante una propiedad, garantizado con una cuenta bancaria, garantizado con una situación que nosotros los abogados le llamamos una condición suspensiva, de la cual la hermana no va a poder hacer uso sino hasta el momento en que falte la persona. Entonces, lamentablemente son situaciones reales, nacen, pero también mueren. Y repito, es una situación de vida que se da y que los padres es la mortificación que tienen. ¿Qué va a pasar con mi hijo, no? Pero ahora, licenciado, pues usted nos lo plantea de manera muy bonita y bueno, como en todo, ¿no? Hay abogados como usted, como los que tenemos aquí Platicando en Familia, que trabajan en esta parte de por los derechos humanos, ¿no? Por lograr realmente una mejor calidad para la persona que tiene alguna situación legal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en la práctica vemos todo lo contrario y a veces se entiende como hacerse cargo al momento de dar comida y las cuestiones básicas, pero todavía se sigue viendo en muchos lugares que, bueno, lo tienen ahí bajo llave porque no se quieren. También con las personas de edad, ¿no? No hay que irnos tan lejos. No las vamos personas tan lejos, que tienen ya más de 60, 70 años y tienen alguna situación de, no necesariamente el Alzheimer, sino los olvidos propios que tiene esta etapa. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que lo dejan ahí encerrado o lo llevan a algún lugar para que no, pues les estorbe, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente la autoridad aquí en México, la situación legal, pues va a llegar a lo que hablábamos en el corte, como en países como en Europa, que ahí sí tienen todo un equipo integral, ¿no? Claro, lamentablemente no estamos tan desarrollados como la Unión Europea, que tienen un equipo interdisciplinario de abogados, de tutores, de médicos, de psiquiatras, y que entre todos ellos toman una decisión para garantizarle un óptimo estado de vida y una situación de dignidad para la persona, salvaguardando sus derechos humanos y vigilando su alimentación, vigilando que la persona se desarrolle y se desenvuelva en un entorno propicio de su edad o bien acomodado a su incapacidad que está atravesando. Lamentablemente en México todo queda en manos del tutor, y el tutor que es vigilado por el curador, que son las personas designadas por la autoridad para que se hagan cargo de esta persona y que vigilen que efectivamente se está llevando a cabo la firma de documentos, el cumplimiento de obligaciones, y que hasta cierto momento quede garantizado su sano desenvolvimiento, ¿no? social. Pero sí, es cierto, falta mucho por resolver. Y lamentablemente nuestras leyes no están tan acorde a lo que yo te mencionaba, que en la Unión Europea están mucho más adelantados que la Unión Americana en materia de tutorías y en materia de designación de representantes legales para el caso de cuando se vea mermada o disminuida esa capacidad de ejercicio en una persona. Entonces sí es bien importante tocar el tema. Sí pueden adquirir las personas con síndrome de Down, las personas que atraviesan un trastorno, una situación, una condición, personas con condición de autismo o el síndrome de Asperger pueden ser sujetas y cada caso
actualmente por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene que ser analizado en forma particular, porque ya la interdicción ya no es declarada total, sino que tiene que analizarse el entorno y la situación que motivó esa tramitación de la declaración de estado. Bien, pues es un tema muy extenso, como todos los temas legales, pero claro, bueno, claro. Pues tenemos ya casi que cerrar esta tarde el programa, y no sin antes, bueno, pues que nos dé sus datos y cualquier duda claro. que exista en torno a este tema, a otros temas legales, bueno, pues que le hablen claro por teléfono. Sí. Estoy a la orden, mi teléfono es una línea local, 1649-1919. 1649-1919. Así es. Bien. Y rápidamente nos dice Aide Gómez, dice, si hay una propiedad intestada y son 5 hermanos, pero 2 de ellos dicen que no quieren nada, ¿qué procede a hacer legalmente en este caso? Los hermanos que no quieren nada tienen que repudiar la herencia a favor de los que sí la quieren, pero tienen que hacerlo ante notario público o bien ir directamente al tribunal para que expresen esa conformidad de que repudian la parte que les llega a corresponder. Bien, y bueno, ¿nos iba a comentar algo? No. No, pues de que se asesoren. Ahorita me quedé con esa, como que le quité la palabra, pero sí. Bueno, ya nada más para recapitular este tema, personas que tengan alguna enfermedad temporal, alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad, se hace un no juicio, un trámite judicial para declarar el estado de interdicción. Y este estado de interdicción reviste una gran importancia para poder salvaguardar los derechos que la persona tenía o que venía desempeñando y así poder conservar el aspecto patrimonial. También. ¿Se tienen que, contratar los servicios de algún abogado? Por supuesto. Preferentemente sí, un abogado. Aquí no se recomienda que la persona vaya y ocurra y haga los escritos porque la tramitología es muy técnica. Hay que contratar los servicios de 2 médicos peritos para que hagan su dictamen y sí reviste cierta formalidad, que sería mucho mejor que un abogado especialista lo llevara a cabo. Bien, muchas gracias a Alfonso de León. Al contrario. Gracias. Abogado familiar, y que bueno, en el 1649-1919 ahí pueden atender sus dudas. Claro que sí, con toda confianza, no tiene costo la asesoría. Muy bien, muchas gracias. Felicidades a Marisela Cortés y Josefina González, son las ganadoras de estos pases para que acudan antes de las 8 de la noche, nos hablen, lleguen aquí a Vigilancia y pregunten por una servidora, Rosy Muñoz, para que darles sus pases y vayan a esta conferencia. El día de mañana, Padres aprensivos, igual a hijos temerosos, en Escuela para Padres ya estará Alicia Hernández. Mientras tanto, bueno, quédate en casa con Leti. Gracias Arturo, a Donají, a Chuy, soy Rosy Muñoz, que tengan buenas tardes.